Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de las bases de datos, su origen, su evolución, características, ventajas y desventajas y mucho más. Así que comenzamos. El concepto de bases de datos tiene sus raíces en la necesidad de organizar y almacenar información de manera eficiente. En las décadas de 1970 y 1970, con el auge de la informática, se empezaron a utilizar sistemas de información y de gestión de archivos para mantener registros de datos en mainframes. Los mainframes eran enormes y potentes computadoras centrales que almacenaban y gestionaban grandes cantidades de información. No fue hasta la década de 1970 cuando Edgar F. Codd, un científico de la computación, presentó el modelo relacional que sentó las bases para lo que conocemos hoy en día como bases de datos relacionales. Este modelo introdujo conceptos como tablas, relaciones y consultas SQL, brindando una forma más estructurada y eficiente de organizar la información. A medida que la tecnología avanzaba, surgieron diferentes tipos de bases de datos, como la NoSQL, que permiten manejar grandes volúmenes de datos no estructurados de manera más eficiente y flexible. Además, con la llegada de la era web, las bases de datos distribuidas se convirtieron en una necesidad para gestionar la explosión de datos generados en línea. Ahora vamos a hablar un poco de las características clave de las bases de datos. Por ejemplo, la estructura de datos organizadas, la cual es fundamental. Gracias al modelo relacional, las bases de datos pueden almacenar información de manera estructurada en tablas, lo que facilita la recuperación y manipulación de datos. Otra característica es la capacidad de consulta. Las bases de datos permiten realizar consultas utilizando lenguajes como SQL, el cual es Structured Query Language, lo que facilita la búsqueda y extracción de información específica de manera eficiente. Además, la integridad de datos es crucial, debido a que las bases de datos garantizan que la información almacenada sea precisa y coherente mediante restricciones y reglas definidas, lo que evita la corrupción de datos. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en la arquitectura de la base de datos. Por lo general, encontramos una arquitectura cliente-servidor donde un servidor gestiona la base de datos y los clientes interactúan con ella. Esto permite la centralización y gestión eficiente de los datos. Tampoco podemos olvidarnos de la importancia de la seguridad y la escalabilidad. Las bases de datos deben ser seguras para proteger la información sensible y la arquitectura debe ser escalable para manejar crecientes volúmenes de datos. La arquitectura de los sistemas de bases de datos generalmente se organiza en tres: el nivel físico, el nivel conceptual y el nivel de vista. Estos niveles trabajan juntos para poder proporcionar una estructura organizada para el manejo de datos. En el nivel físico, los datos se almacenan en el disco duro y se gestionan a través de operaciones de bajo nivel. Aquí es donde entran en juego conceptos claves como la organización de archivos y el manejo de espacio de disco. Luego llegamos al nivel conceptual, donde se define la estructura lógica de la base de datos. Aquí es donde entra en juego el modelo de datos, que puede ser relacional, jerárquico, entre otros. Además se definen las relaciones entre las entidades. Y finalmente tenemos el nivel de vista, que se centra en la forma que los usuarios ven y acceden a los datos. Aquí es donde se crean consultas y se establecen restricciones para personalizar la interfaz según las necesidades del usuario. Abordando las ventajas, una de las más destacadas es la centralización de datos, permitiendo que toda la información crítica esté almacenada en un solo lugar. Esto facilita la gestión y accesos de datos de manera eficiente. La seguridad de datos es otra ventaja crucial. Las bases de datos nos ofrecen mecanismos de seguridad robustos para proteger la información sensible, controlando quién puede acceder y manipular estos datos. Por último, la consistencia y la integridad de datos también son ventajas claves, debido a que éstas aplican reglas y restricciones para asegurar que la información sea precisa y coherente, evitando errores y redundancias. Sin embargo, no todo es bueno en la base de datos. Claramente hay desventajas a considerar también. Una de ellas es el costo inicial y mantenimiento. Implementar y mantener bases de datos puede ser muy costoso, especialmente para pequeñas empresas. La complejidad es otra desventaja. Manejar bases de datos requiere conocimientos técnicos y especializados, y su complejidad puede aumentar a medida que las organizaciones crecen y manejan mayores volúmenes de datos. Ahora hablemos un poco de los componentes. Los sistemas de bases de datos constan de software y hardware. El software incluye el sistema de gestión de bases de datos, más conocida como DBMS, el cual gestiona el acceso, la organización y la recuperación de datos.
Mientras tanto, el hardware comprende el servidor de bases de datos y los dispositivos de almacenamiento. Por último, no se pueden olvidar los lenguajes. Los lenguajes de bases de datos como SQL son esenciales para interactuar con la base de datos, permiten realizar consultas, insertar datos, actualizar registros y mucho más. En la actualidad, las bases de datos continúan evolucionando con tecnologías como blockchain y bases de datos en la nube, ofreciendo soluciones más seguras, eficientes y accesibles para gestionar la información en un mundo cada vez más conectado.